Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conducido por Sol Cárdenas y Carolina Aguilas. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el programa Política Hoy, temas y problemas, un programa de análisis político del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el tema de mitos y realidades del Plan B de reforma electoral, contenidos, consecuencias y escenarios posibles. En esta ocasión, para discutir este tema, nos acompañan el profesor Francisco González Ayerdi y el profesor, gracias a ti, y el profesor Marco Arellano Toledo, ambos docentes de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. En esta ocasión, el tema que nos trae ahora a la discusión, pues es justamente el llamado Plan B de reforma electoral que el presidente de la República impulsó y que ha tenido ya consecuencias inmediatas, como la marcha, más bien la manifestación en el Zócalo de la disidencia, donde participaron no solamente representantes de partidos políticos, sino también integrantes de la sociedad civil, de diferentes posiciones políticas que no se remiten en exclusiva a lo que se les ha tratado de encasillar como representantes de la derecha o como representantes de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, sino pues una cantidad amplia de actores, ¿no? Y precisamente lo que llevó a los manifestantes a acudir al Zócalo el domingo pasado fue precisamente esta reforma electoral conocida como el Plan B. Y vamos a analizarla justamente en cuanto al contexto en el que se desarrolla, porque tiene un punto de partida mayor, el Plan A, podríamos decir, de la reforma electoral del gobierno de la 4T, y después veremos los contenidos de este Plan B y finalmente los escenarios posibles, lo que viene justamente para ese Plan B, ¿no? Entonces, por principio de cuentas, quisiera preguntarles a ustedes precisamente de dónde surge esta iniciativa de reformas, cuál es el interés del presidente de la República por modificar el sistema electoral, si es solamente una propuesta de coyuntura o si tiene que ver con la reestructuración del régimen político que sí podemos ver en varias facetas de nuestro sistema. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes, colegas. Yo creo que habría que contextualizar que la propuesta del Plan B del presidente López Obrador y del partido político Morena se adscribe en un plan ya de varios meses, si no un poquito más años, de una intención del grupo en el gobierno de tratar de hacer una reconfiguración del modo en el que se hacen las elecciones en el país. Inicialmente el Plan B no era el Plan B, era el Plan A, ¿no? Que es un juego narrativo en el que nos involucró el presidente, cuando en realidad lo que él lanza es una reforma en materia constitucional para cambiar, ahí sí, el sistema electoral, los modos de representación, ¿no? Era un plan ambicioso que reformaba varios artículos de la Constitución y que buscaba fundamentalmente
cambiar el número de diputados electos y modificaba completamente el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, le cambiaba el nombre, quitaba a todos los consejeros y los designaban o se proponía que fueran designados o elegidos por voto directo, al igual que los magistrados, ¿no? Todo esto se viene, digamos, atrás por dos razones. Uno, por la marcha que hay en noviembre, la primera gran concentración que hay en noviembre, en donde se pide a los congresistas que no voten a favor de esta reforma constitucional. Se eleva el costo de la votación de los partidos opositores, que el PRI y en alguna parte algunos otros, además del PRI, estaban ahí cavilando si apoyaban esta propuesta. Se desarma, no transita el plan A, que es esta reforma constitucional, y entonces el presidente dice tenemos un plan B. Y el plan B es un arreglo acomoditicio, ¿no?, de reformar leyes secundarias y leyes generales en materia electoral, que no requieren la tercera parte de los votos en la Cámara de Diputados, y que con una mayoría simple que sí tiene el presidente y su grupo de coalición, el Partido Morena, el Partido Verde Ecologista y el Partido de Trabajo, entonces lo procesan. Y ahí es donde estamos el día de hoy. Se aprueba este plan B, el cual tiene un alcance menor, mucho menor, que ya vamos a discutir, y yo concluiría diciendo este largo camino de noviembre para acá, que se ha hecho muy largo, viene mucho más atrás de un intento de captura del Instituto Nacional Electoral por parte del presidente, así como lo ha hecho con otros órganos constitucionales que, desde su perspectiva, son amputaciones del Estado, ¿no? Son amputaciones al poder del Estado que debiera de concentrar el propio Estado, y en este caso el jefe del Estado y el jefe del gobierno, que es el presidente. Y pues nada, ahí estamos ahorita colocados. Se ha dicho por ahí que hay tres formas por las cuales se puede capturar al Instituto Nacional Electoral, o se ha intentado capturar. Una es a través del control del presupuesto, otra a través de reformas electorales y otra, la tercera, a través de su sistema decisional, es decir, poniendo consejeros a modos que voten leyes y políticas electorales a modo del presidente. Estas tres cosas se han intentado hacer en distintos momentos. Desde el año 1, mes 1, se le redujo el presupuesto al INE el 18% en el año 2019, el 15% en el año 2020, el 20% en el año 2022, y ahí estaba la primera condición. La segunda es meter reformas electorales que modifiquen la forma en la que opera el Instituto Nacional Electoral. Eso ya es una realidad también. Y tres, tratar de cambiar su sistema decisional poniendo consejeros a modo, que en abril del 2023 es probable que también se dé. Entonces se cumplen los tres supuestos que los que hemos hablado sobre el tema decimos que son los básicos para capturar al Estado. ¿En dónde se inscribe este interés del gobierno de la 4T por modificar las reglas electorales? ¿En su concepción de democracia? Porque de pronto suena contradictorio que el plan B y el plan A pues hayan surgido simple y sencillamente de la presidencia y luego hayan sido aprobados, bueno, en particular el plan B haya sido aprobado solamente por el partido gobernante y sus aliados, ¿no? ¿A qué se debe esta preocupación por las leyes electorales? No es una preocupación, es un interés manifiesto, es un proyecto sostenido de alterar el régimen político y de alterar las reglas del sistema democrático. Marco mencionó, y esto es claro si se ven los proyectos de ley, que hay diferencias entre el primero, que consistía en una ambiciosa reforma constitucional, y esta otra que está dirigida, en principio, a modificar leyes secundarias, que, como lo ha dicho Marco, esta segunda versión es una alternativa que la presidencia buscó al ser derrotado, al manifestarse que no reunía la mayoría gubernamental, las 2/3 partes de ambas cámaras, que es la condición para que proceda una reforma electoral.
No obstante que los propósitos puedan ser mucho más reducidos en esta segunda versión, que estén concentrados, aunque no solamente actúen en ello, que están concentrados en la estructura del Instituto Nacional Electoral, el propósito es el mismo. El propósito es gestar una crisis de grandes proporciones para que los procesos democráticos resulten muy difíciles de llevar a cabo. Consulté una entrevista que concedió Luis Carlos Ugalde a varios medios, y él ponía de manifiesto lo siguiente, que era una reforma que tenía ese propósito de comprimir y de reducir al mínimo la organización del Instituto Nacional Electoral, que provocaría además el despido de una cantidad muy importante de funcionarios de este instituto, y que esos dos objetivos conducían a una difícil realización de los comicios presidenciales y federales del 2024. Pero Luis Carlos Ugalde agregaba que no solamente era la compresión de esta estructura que ha probado su eficacia durante más de 30 años, sino que el propósito de impulsarla coincidía, y está coincidiendo, con la renovación de una parte del Consejo Nacional Electoral. Son 4 miembros, si no me equivoco, los que van a ser sustituidos, y va a cambiar la presidencia misma del Consejo. Y por otra parte, la elección presidencial está en puerta. Y si bien en junio es la fecha límite para que las reformas constitucionales operen o no en materia electoral, todo este paquete, más la carga ideológica, política y de presiones que ejerce el presidente, pues muestra que el Plan B es una parte más y es un ingrediente más de la búsqueda de una crisis política que haga difícil la elección presidencial y que pues, le permita al presidente intervenir más allá de las facultades constitucionales que se le garantizan. Entonces estaríamos hablando de no una reforma electoral, sino un cambio en la forma de gobierno democrática, ¿no? Pero vayamos a los contenidos para efectivamente ver los que les parecen más relevantes, los que apuntan efectivamente a la modificación de la estructura del sistema electoral y a los fundamentos del gobierno democrático, ¿no? Porque en realidad tanto el presidente como sus voceros, y por voceros pues quiero decir los legisladores federales, los gobernantes, los aspirantes a sucederle, pues están vendiendo la idea de que el Plan B y la reforma original, la propuesta de reforma original, pues nos llevarían a una auténtica democracia. Pero veamos los contenidos ya del Plan B, ¿no? Y para revisar si en efecto pues tendrían este impacto. ¿Qué te parece? El armado del Plan B tiene dentro de sus contenidos lo que me parece a mí 3 acciones muy relevantes. La primera es la eliminación de la vocalía de organización y de la vocalía de capacitación electoral de las 300 juntas distritales del país. ¿Cómo se organiza una elección en México? El INE despliega 160,000 casillas en todo el país, a lo largo y ancho del país, en territorios, en zonas, en lugares en donde nadie llega, solo el INE. ¿Producto de qué? De un conocimiento técnico especializado de los contextos locales en términos de seguridad, en términos de ruralidad, en términos de urbanización, de todo el ancho y largo del país. Se instalan estas 160,000 casillas y las instalan, las proponen sus direcciones, sus localizaciones, estas 300 juntas distritales. La reforma electoral o el Plan B propone eliminar 2 de las 3 posiciones que participan en cada una de esas 300 juntas distritales. Y eso, lo que han dicho las y los consejeros electorales, es que pone en riesgo
la instalación adecuada de estas 160,000 casillas. ¿Cómo funciona esto? Cada proceso electoral, estas juntas distritales constituyen pequeños consejos distritales en donde se integran consejeros electorales distritales, representantes de partidos y operan la elección en lo local, en cada una de estas 300 juntas. Al no tener un conocimiento especializado, técnico y de empaque institucional de corte electoral por parte de estas dos vocalías, le dejan la responsabilidad a un solo funcionario, que es el vocal ejecutivo. Y no hay ni siquiera en la reforma un planteamiento de contrataciones temporales para suplir estas dos posiciones. Lo que se presupone que va a tener un efecto de no garantía de los derechos político-electorales de la ciudadanía para ir a ejercer su voto a todas las casillas. Ese es un primer planteamiento que trae la reforma. El segundo tiene que ver con cambios en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Hay un transitorio en la reforma que dice que en el momento de su publicación, el secretario ejecutivo, que es el que se encarga de mover la estructura institucional de todo el INE en las 300 juntas distritales, en las 32 juntas locales y en el Instituto Nacional Electoral, tiene que salir de su cargo. Y destituyen al secretario ejecutivo y piden que de la Junta General Ejecutiva del propio instituto se ponga un suplente. Esto lo que hace es que el descontrol de toda la estructura operativa pues dinamite una serie de cambios que no vamos a tener claridad porque eliminas las posiciones de las juntas distritales y eliminas la cabeza del instituto en términos operativos. Y esto pues genera mucha incertidumbre. Segundo punto que trae la reforma. Tercero, hay muchos más, pero me quiero concentrar en esos tres. El tercero que creo que tiene un impacto directo es el tema que se ha mencionado de la credencialización. Hoy los centros, los CAET se llaman, son los centros en donde uno va y le expiden su credencial para votar. Esos centros son del Instituto Nacional Electoral, los paga con dinero el Instituto Nacional Electoral o arrenda los inmuebles. ¿Qué significa? Que todos los inmuebles en donde uno saca su credencial de elector pertenecen al Instituto Nacional Electoral. Con la reforma en el Plan B, lo que se propone es que esos arrendamientos se dejen de hacer en aras de austeridad y se les dé la capacidad a los gobiernos de los estados, al gobierno federal, de que le provea al instituto esos locales. Y eso, dice los consejeros electorales, pone en riesgo la autonomía porque ya no voy a garantizar la hechura de las credenciales a lo largo y ancho del país con recursos propios, sino lo voy a hacer con base en los lugares y en los espacios en donde me dejen poner estos centros de credencialización. Y esas tres cosas las considero centrales para tener un impacto en la garantía de los derechos políticos. Pero lo que argumenta la 4T es que es para ahorrar recursos. Es para ahorrar. Y esos recursos llevarlos a políticas sociales. Sí, y en términos reales, eliminar a estos funcionarios de las 300 juntas y desmantelar el Servicio Profesional Electoral, el SPEN, trae un ahorro más o menos de entre 800 millones de pesos a 1,000 millones de pesos, ¿no? Ese es el ahorro directo que tendría. Si es un ahorro considerable, si lo ponemos respecto al total del presupuesto de egresos de la Federación, es el 0.035, ¿no? Es un ahorro mínimo. Se escucha mucho, 1,000 millones de pesos, pero no lo es. Sí es por ahorro, pero el ahorro está cargado en la posibilidad de no garantizar el ejercicio del voto, ¿no? Y cierro con una cosa nada más que trae la ley que también preocupa y que quizás sea la razón por la cual la Corte la declare inconstitucional. Primero le haga la suspensión y luego la declare inconstitucional. Y es que el Plan B trae dentro de sus componentes un mecanismo de las acciones afirmativas que se dan a las comunidades, los derechos, las acciones afirmativas que se dan en materia de comunidades indígenas para la ocupación de consejos distritales y para la ocupación de representaciones en los consejos, las elimina o las reduce. Y eso en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos está consagrado en el 41. ¿Qué significa? Que una ley secundaria estaría contraveniendo una ley constitucional. Porque la única forma de modificar ese arreglo es que las propias comunidades se les haga una consulta. Eso dice la Constitución. Y eso lo prevé el Plan B. Ya se suspendió en
Coahuila y en el Estado de México esa disposición porque violenta estos derechos. Entonces, hay otros temas más, no me quiero alargar, pero yo considero centrales estos tres. Marco tiene mucha razón en lo que ha expuesto, y sobre todo el eminente riesgo de que todo este tipo de cambios pusieran en riesgo el llevar a cabo adecuadamente la elección federal del año 2024. El texto de la ley, la presentación de la ley, como otras iniciativas, es muy complicado de consultar. Ocupa casi 320 páginas, reforma 3 leyes, instaura un nuevo procedimiento del contencioso electoral, y cuando se publique la ley podremos conocer finalmente su versión definitiva, porque hasta el momento solamente aparece lo reformado y los artículos que no son reformados se dejan en blanco. Entonces, todavía no vemos la dimensión completa de lo que puede ser esta reforma. Aparte de lo que ya dijo Marco, por eso menciono que es difícil la consulta y ver el severo daño que produce en el sistema electoral, hay otras medidas preocupantes. Una de ellas es que se acorta el periodo de registro de los precandidatos en los partidos políticos. Esto es un problema serio porque obliga a los partidos a forzar sus actividades y además compromete a lo que quedaría del personal del Instituto Nacional Electoral a hacer el registro correspondiente y proceder si en caso de que hubiera algún tipo de queja o de discrepancia legal. Pero hay otra medida también que se advierte como esta presión que se quiere aplicar para hacer muy difícil la realización de los comicios o incluso su propio resultado. Se establece en esta reforma que el cómputo electoral debe de comenzar en el mismo momento, ni siquiera que cierren las casillas, sino en el momento en que comiencen a llegar los resultados de las primeras casillas que cierran, digamos, a primera hora en el uso horario nacional. Y esto altera completamente un proceso ordenado, seguro, sistemático del cómputo de los votos, porque hasta el momento lo que teníamos es un sistema, el sistema de resultados preliminares, que por lo que hemos visto siempre se ha acercado, ha sido casi idéntico al cómputo final. Este anuncio de los resultados probables de la elección eran corroborados, o serían corroborados si se mantiene la legislación actual, una vez que las juntas distritales tienen el acopio completo de todo el material electoral y corresponde entonces el cómputo de cada uno de los cargos que tienen relación con ese distrito electoral. Y después pasarían a su vez a la revisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación si hubiera algún tipo de discrepancias. Y finalmente el cómputo lo hace, la declaración de mayorías lo declara el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos esos calendarios son echados por el aire, son destruidos, y entonces si agregamos esta compresión de tiempo y el debilitamiento de la estructura y del personal profesional del Instituto Nacional Electoral, pues las elecciones se convierten en una cosa prácticamente imposible de organizar y de celebrar adecuadamente. Y es en donde yo insisto que no vamos a encontrar ni en el proyecto de reformas constitucionales ni en este proyecto una declaratoria explícita que lo que se quiere es hacer volar el sistema democrático. Pero todos estos elementos son una prueba muy contundente de el propósito de generar una crisis política que obligue a una solución extraordinaria. Si se llevase a cabo la elección con estas reglas, ¿qué pasaría si nos vemos en una situación de una elección competida? Sería motivo de una gran tensión, de una serie de
Pero es probable que de todas maneras no sea. Claro, pero si se mantiene el actual sistema, como ya lo probó en 2006, y el resultado que no quiso aceptar Kamala López Obrador, y que está en su hígado y que le permite y que le lo lleva a reaccionar de esta manera tan visceral. La elección del 2006 es un ejemplo claro de una elección sumamente disputada. El resultado basado en 300,000 votos y en la revisión del Tribunal Electoral de las quejas provenientes de Morena, la elección terminó bien. Entonces, si continúa el mismo sistema electoral tal y como lo conocemos actualmente, una elección por más competida que sería con toda la estructura actual, se soporta. Y eso es lo que ha demostrado el INE en los últimos años. Sobre el 2006 deberíamos hacer un programa también completito, porque en la narrativa del gobierno actual hubo fraude en la elección presidencial de 2006, ¿no? Y es punto de partida del movimiento de regeneración nacional y todo lo que implica ahora, ¿no? Convendría hacer el programa. Y por otro lado, ahora escuchándola, me parece interesante también recordar que varios especialistas en materia de sistemas electorales, reformas electorales en México, han planteado que el sistema está sobreregulado y que hay también una cascada de reformas que se fueron realizando, hicieron muy complejo, muy profesional, pero al mismo tiempo muy complejo, todo el proceso electoral, ¿no? Desde la selección de los integrantes de la mesa de casilla, la definición de los... Permítame, nada más para cerrar la idea, ¿no? Todo eso complejizó, e incluso el PREP, ¿no? Es parte de esa gran entramado legal, y en específico el PREP se introdujo precisamente por la desconfianza que había en el escrutinio de las urnas, ¿no? Y ahora pareciera ser que hay una parte, por lo menos, de la propuesta, bueno, ya del plan B aprobado, por lo pronto por las cámaras, una preocupación por compactar, por simplificar varios de esos procedimientos que en su momento pues, fueron muy elaborados, ¿no? En la norma. ¿Qué dice? Su pregunta remite, digamos, a la eficacia, al profesionalismo, a lo complejo que es llevar a cabo elecciones en este país. Tomemos en cuenta la superficie geográfica. Marco ya mencionaba que hay puntos de la geografía nacional de muy difícil acceso. Tengamos en cuenta el número total de cargos públicos que en una elección federal se pone en elección, y sumemos el número de electores registrados. Es una densidad muy grande que no se puede procesar si no es por una estructura compleja, profesional y con los recursos capaces, con los recursos suficientes. Usted mencionaba todas estas reformas, estos cambios. Marco decía que, a diferencia de otras reformas, la actual no fue producto de una conversación, de un diagnóstico, de una consulta sobre los actores políticos para que manifestaran cuáles eran los problemas que veían en el sistema electoral. Toda esta complejidad del sistema electoral mexicano es justamente la solución que se ha venido encontrando a problemas de muy difícil solución, y en gran medida han sido exigencias que la oposición planteó para que esa desconfianza y esa incertidumbre de los datos, de los electorales, estuvieran a salvo. Y insisto en lo que mencionó Marco, si se pone atención en todo lo complejo y dilatado que es elaborar el sistema aleatorio para contar con un número suficiente
de integrantes de mesas de casilla en un conjunto que permita tener hasta 5 posibilidades, o sea, 5 grupos de ciudadanos que puedan ocupar las casillas electorales para llevar a cabo las elecciones. Son 5 grupos. A esos 5 grupos se les capacita, a esos 5 grupos se les visita y además el día de la elección los funcionarios electorales acuden para entregarles el material electoral y los auxilian en el levantado de las casillas y en todas las operaciones posteriores. Todo eso está fuera. ¿Sí? La decisión, la manifiesta voluntad presidencial es acabar con ese tipo de requisitos y soporte técnico, sin los cuales no podrían haberse llevado comicios como los hemos conocido hasta el momento. Y el ahorro de recursos, según los cálculos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en su resumen ejecutivo de lo que todo esto implica, no alcanzan a cubrir el pago de las demandas laborales que se pudieran llevar a cabo por parte de los afectados. Entonces, es un verdadero mito, ese sí es un mito, es un verdadero mito que con esta reforma se podría ahorrar algún tipo de recursos económicos. Bueno, ahí está también el otro tema, ¿no? que es uno de los contenidos del Plan B, que es la pretensión que ya traía la reforma constitucional frustrada de reducir los salarios de la burocracia dorada, como la califica el presidente. Además de lo que ya has mencionado en particular tú, Marco, sobre las diferentes medidas que tienen este objetivo, ¿no? De reducción de recursos. Pero como ves tú, en justicia electoral también se nota la idea de simplificación de los procedimientos, ¿no? Hay una supresión de la sala regional que pues estaba justamente para recibir, ¿no? Todas las denuncias de fraude, de irregularidades, ¿no? Y ahora se acaba. Hay una facilitación, así creo que dice la iniciativa, de presentación de denuncias, ¿no? Y tú dirías, ¿tiene ese objetivo real de simplificar o de facilitar la impugnación de un resultado o de finalmente dejar muy sueltos los recursos legales o eliminarlos finalmente para poder darle la certeza al resultado? Hay una contradicción muy importante sobre el tema del establecimiento de los procedimientos especiales sancionadores de las salas regionales que administran. Hoy es miércoles, ayer el partido Morena presentó un recurso de procedimiento especial sancionador para quitarle el registro al Partido de Acción Nacional por la participación del exfuncionario hoy enjuiciado en Estados Unidos, Genaro García, ¿no? Y corre a través del procedimiento especial sancionador que administra el INE, integra el expediente y se le pasa a la sala regional. Eso, con la reforma electoral en el Plan B, no tendría el mismo mecanismo y trámite. Voy a regresar a eso porque quiero atajar la pregunta que nos hace el doctor Reveles. A ver, del INE, del Instituto Nacional Electoral, de que cambió del IFE al INE de 2014 para acá, según los datos del propio instituto, se han organizado 330 procesos electorales federales, de los cuales ninguno ha tenido una querella postelectoral de golpes, de insurgencia política, de violencia. La transición y transición de los poderes públicos a través de las elecciones en paz ha sido una realidad en este país después de que llegó la institución. Eso es una realidad, ahí está. Ya desde el IFE había esta tranquilidad y esta seguridad, pero el IFE no organizaba todos los procesos electorales que organiza el Instituto Nacional Electoral, que cabe sea de paso, también ha organizado procesos electorales internos de los partidos, incluido Morena, ¿no? Pero bueno, 330 procesos electorales en paz. El sistema funciona, está sobrecargado absolutamente. Se hizo una estructura
burocrática, administrativa, que a veces, con el devenir del tiempo y con la participación a veces protagonista de algunos de sus consejeros, se constituyó como un grupo de poder, lo podemos discutir y creo que esta es la mesa adecuada, pero que en su estructura política el instituto organiza bien elecciones y hace buenas elecciones, las hace. El resultado está ahí. Ahora, al Instituto Nacional Electoral, con la reforma del 41 constitucional en el 2014, le dan atribuciones de organizar elecciones estatales, municipales, obviamente las nacionales, las federales. Le obligan a monitorear la transmisión de medios para que la transmisión de medios de las noticias de candidatos locales, federales, estatales, etcétera, sea equitativa. Le dan la atribución de la distribución y administración de los tiempos del Estado en materia de publicidad. Le dan la parte de la judicialización de la elección a través de la integración del procedimiento ordinario sancionador y del procedimiento especial sancionador. Le dan atribuciones en materia de educación y cultura cívica. Tan solo ahí tiene 5 o 6 responsabilidades que en otras partes del mundo, en institutos electorales que solo organizan elecciones, no tienen esos institutos electorales. Y eso complejiza su operación, complejiza su modelo y lo hace ser no solo muy grande, sino también, insisto, un grupo, no quiero decir un grupo de presión, pero un instituto que tiene un poder importante en el Estado mexicano. Y eso a otros que les interesa tener todo el poder, pues no les parece lo adecuado. En resumen, y con eso concluí esta pregunta que me haces y tratar de zanjar un poco, el instituto llegó a ser lo que es ahorita, producto de su exitoso camino de organizar elecciones. La manera de recortar esas atribuciones y la manera de destazar esas atribuciones no es el camino, no está pensado, no está consensuado, no está negociado con los demás partidos y un árbitro no puede de repente dejar aplicar reglas porque entonces los actores empiezan a transgredir las pocas reglas que quedan vigentes, ¿no? Entonces, quitarle los dientes al instituto no es una manera. ¿Sí requiere el instituto una reforma? Sí, sí la requiere. Sí requiere cambiar mucho del modelo burocrático de sueldos, de posiciones, de estructura. El presidente dice, ¿qué hacen los funcionarios electorales de las juntas distritales de las que yo hablé cuando no hay elección entre una elección federal y otra? La respuesta es labores de difusión, integración de demandas y de quejas y de denuncias entre partidos a nivel municipal por propagandas, por cosas ilegales, porque esa es la responsabilidad que les dieron, ¿no? Anteriormente no lo hacían y teníamos funcionarios que descansaban casi de 3 años a 3 años y no había nada que hacer en 3 años, hoy no. Y se quedó el presidente con esa idea de que los funcionarios no hacen nada entre un periodo y otro. Ahora hay muchas actividades que tienen que hacer que no son sustantivas a la organización de las elecciones, discutámoslo, no son sustantivas, pero que terminan especializando un conocimiento que cuando se les requiere cada elección, ahí está haciendo, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle a una discusión nacional sobre qué tipo de elecciones queremos, cómo usamos la tecnología, en fin, una serie de cosas que no están en el plan B. Lo que demuestra la exposición de Marco es que el INE no es un ente recto, no es una organización, una institución que se ha reproducido a sí misma. Al contrario, es una institución que, si se ha vuelto más compleja, si ha asumido mayores responsabilidades, si su funcionamiento es más amplio, y como dice Marco, que es un ente de poder dentro de la estructura del Estado mexicano, es a consecuencia de las propias demandas y exigencias de los partidos políticos. El INE nunca solicitó, ni sus consejeros electorales, ni su junta directiva, ni sus órganos internos jamás solicitaron que se les añadieran esas funciones y estas responsabilidades. Desde la reforma de 2014, quienes estaban al frente del Instituto Nacional Electoral insistieron y mostraron lo complejo que era hacer toda esa tarea y que finalmente la cumplieron adecuadamente. Y tal es así que pese a los recortes presupuestales que se han hecho recientemente, el INE sigue llevando a cabo todas esas funciones. Y me quiero referir a algo que hemos soslayado, que también Marco ha mencionado, que esta reforma no fue consultada, esta reforma parte de cero diagnóstico y hay problemas más serios. La intervención de Marco plantea que se podría revisar la estructura y el funcionamiento, pero no la desaparición del INE, no el destazamiento del INE, ni no la compresión del INE. Una mayor racionalidad, si así se quiere llamar.
Hay otros problemas que han sido evidentes en la realización de las elecciones y que esta reforma, este conjunto de reformas, hace mutis el manejo del dinero efectivo en las campañas electorales, de la cual se demostró en la última campaña electoral por la gestoría, la Contraloría y los medios de investigación y de indagación que tiene el INE, que militantes del Partido Morena habían repartido una gran cantidad de recursos económicos que fueron inyectados a la campaña electoral. Y esta demanda no prosperó, o esta demanda no tuvo todas sus consecuencias, porque el Tribunal Electoral hizo un fundamento para considerar que los alegatos de Morena no habían sido tomados completamente en cuenta, pero era evidente con la filmación de los militantes de Morena retirando enormes cantidades de dinero efectivo de los bancos. Eso hubiera podido ser motivo de anulación de la propia elección. Me refiero a otro problema que hemos advertido en una de las últimas elecciones relevantes para el país en los estados de la República. La presencia del crimen organizado en el día de las elecciones. Esto fue muy claro en Sinaloa y fue muy claro en el estado de Michoacán. Si se quisieran atender problemas serios del sistema electoral, pensemos en eso. Y eso está completamente soslayado, están completamente ignorados, pasaron bajo silencio en estas reformas que propuso el Grupo Morena. Sí, llama la atención precisamente el protagonismo que iba a decir adquirió, pero yo creo que el presidente fue el que le dio al INE en toda esta discusión sobre las reformas al sistema electoral. De hecho, creo que comienza a parecer como si fuera un partido político frente al gobierno de la 4T, el INE, en la consulta de revocación del mandato, ante la ausencia de la oposición que no llamó a la destitución, a favor de la destitución del presidente, el gobierno, el presidente de la República, los gobernadores, todos los que tienen capacidad de difundir un mensaje de parte del gobierno de la 4T, ubicaron al INE como el enemigo a vencer en la consulta de revocación del mandato. Una cosa absurda, pero se acordarán ustedes que ahí también comenzó a deslizarse todo este conjunto de propuestas de reforma y se colocó al INE, ¿no? Como enemigo, ¿no? Me llamaba la atención cuando decías, pues sí, es como una especie de grupo de poder. Lo que menos le conviene al INE es que se le vea así, ¿no? No es un partido más, ¿no? No es un poder fáctico, porque precisamente de ese modo lo está vendiendo el presidente de la República, ¿no? Es el árbitro, es el organizador de las elecciones, ¿no? Pero recordemos, la elección del 2006, ¿a qué condujo? ¿O cómo fue asumida por el gran perdedor? Manifestó que él había ganado la elección, sin ningún dato. Difundió la sospecha de que el sistema de resultados preliminares estaba funcionando mal. Y además, después promovió la revisión de un número importante de paquetes electorales en diferentes juntas distritales. Y toda esa estrategia se vio que era totalmente infundada. Como el camino legal ya no le bastó al perdedor de la elección del 2006, hizo un desplante. Tomó la capital del país, invadió el centro histórico de Ciudad de México y se declaró presidente legítimo. Y esto podría pasar al anecdotario, al folclore político, pero es un punto de quiebre en donde el presidente, si no me equivoco, en esos días expresó su frase favorita: al diablo las instituciones. Y era justamente una expresión del proyecto del actual presidente de la República de confrontarse a la institucionalidad del país. Si esto no lo hizo en la elección desde 2012 fue porque resultó apabullantemente derrotado y sus actuales acólitos
mencionaban que en la elección del 2018 se había evitado un fraude por la participación masiva. Sí, en el corazón mismo de la ideología, del proyecto político, de la actual mayoría gubernamental, hay un fuerte contenido autocrático de ruptura con las instituciones y hay los momentos en que esta situación se evidencia con estas posturas presidenciales. Veamos la manera en que se ha referido a la Suprema Corte de Justicia. Veamos el tipo de propaganda coactiva que ejerce en sus conferencias matutinas, presentando fotos, nombres y apellidos. Eso no se nos debe olvidar, está en el corazón mismo de la 4T, pero sí sé que esto se sale del foco del examen de las reformas, pero está en el espíritu mismo. Si se lee la exposición de motivos, es muy claro el propósito autocrático del gobierno. Yo agregaría a este planteamiento que hacías, doctor Rebele, sobre si la autoridad tiene que ser tan visible y si es un grupo político o no. A ver, hay que decirlo tal cual. La autoridad electoral sí se volvió protagonista y se volvió la institución que le plantó cara al presidente de todo el Estado mexicano. Eso no había pasado. A pregunta explícita al consejero presidente de si lo hubiera hecho distinto, lo pensaría, y él la respuesta la dio recientemente en medios y dijo: otros institutos autónomos, otros órganos autónomos constitucionales se quedaron callados y sufrieron las mismas consecuencias que nosotros estamos sufriendo. No designaron representantes, los eliminaron, les redujeron presupuesto. Nosotros decidimos alzar la voz, dice el consejero Lorenzo Córdoba Vianello, para garantizar que la clave democrática sea la que rija la vida política del país. Ahora, dicho esto, recordando aquella película, seguro no la han visto ustedes o no la recordarán, que se llama Los Juegos del Hambre, en donde palabras más, palabras menos, es una chica, son 13 distritos que mandan a un peleador cada distrito y el que gana es el último que queda. Y todos están controlados, se llama Panem el lugar, y todos están controlados por un ente autoritario ahí raro. Y una chica va a participar y le llaman el sinsajo. Quiero hacer ese resumen porque quiero hacer la metáfora que el INE resultó ser un sinsajo. Es el sinsajo porque es la revolución, es el símbolo de la revolución en esta película, así se llama sinsajo. Juegos del Hambre, sinsajo. Yo creo que el INE se convirtió en el sinsajo de la oposición. ¿Qué significa esto? Aglutinó dentro de el simbolismo de un agravio que era el presidencial, que los agarró de sparring, como tú dices. El Waterloo del INE empieza en la revocación de mandato, pero va sumando adeptos y va involucrando otras agendas, como este sinsajo revolucionario, como este sinsajo opositor de la metáfora de la película, que involucra al Consejo Coordinador Empresarial, involucra a todos los partidos políticos que no han tenido una agenda realmente de proyecto político que confronte y contraste al presidente en una sola dimensión de la política. Y se recrea un campo político en donde está el presidente y sus acólitos, como los mencionaron, y el INE, con su consejero presidente y algunos consejeros gravitando y dando una batalla en donde están subidos un montón de otros intereses. Eso es lo que vimos hoy, lo que vimos el fin de semana en la marcha convocada por distintas autoridades, no solo el INE. De hecho el INE no convoca, eso es otra de las cosas que hay que decir, los consejeros no van ni hablan, y quienes convocan son asociaciones, Va por México, En Pos de México, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil que ven agraviada la democracia por la reforma, pero que ven en ese agravio una posibilidad de posicionarse como oposición, ¿no? Entonces, ¿a la autoridad le convendría haberse quedado callada? Si a mí me preguntan, yo diría sí. No, un árbitro no tiene que estar saliendo a hablar todos los días, un árbitro no tiene que hacer muchas de las cosas que hizo la autoridad electoral, pero esto ya está, ya es pasado, y como diría Maquiavelo, hay que analizar las cosas por lo que son, no por lo que uno quiera que sea, y eso es lo que son ahorita. Hoy hay una disputa por la narrativa de la democracia. Bueno, ya que hablaste de la concentración del domingo 26 de febrero, el INE no se toca, se convirtió en la etiqueta
que pues convocó a múltiples sectores, como ya lo señalaste, pero el gobierno habla de que fue la derecha, que son aquellos que habían sido privilegiados por los gobiernos neoliberales, son los representantes del neoliberalismo, de las élites políticas tradicionales, quienes se manifestaron, son las clases medias, aspiracionistas, egocentristas, que buscan solamente su propio beneficio. ¿Qué opina al respecto? En este caso, sí me voy a permitir distinguir, por favor, de la perspectiva que nos ofrece Marco. Lo siguiente, la concentración de noviembre del año pasado, la actual, resultan en expresiones inéditas de la conciencia política de la ciudadanía mexicana. Yo, que formo parte de otra generación, pues no estoy al tanto de la forma en que se mueven las redes sociales. Desconozco si a través de ellas hubo un llamado muy intenso para que los ciudadanos acudiéramos el domingo al centro político de la capital y otros ciudadanos acudieran a otros lugares de reunión pública en los estados del país. En primer lugar, lo que resulta sumamente significativo de ambas movilizaciones es el número. Es muy difícil establecer, calcular el número de asistentes por las características que tienen sus concentraciones y por el punto geográfico. En este segundo episodio había una serie de comentarios previos en los cuales se dudaba de que los convocantes tuvieran el mismo resultado, que llenasen en la Plaza de la República y lo hicieron. Esto implica que no hay solamente un soporte de esta movilización en algunas organizaciones. Hay una conciencia ciudadana que se ha venido gestando. Recordemos otra movilización que sin lugar a dudas tuvo un alto simbolismo, cuando cuando el actual presidente era jefe de gobierno en la capital del país, y el asesinato de los hijos, de uno de los hijos de Alejandro Martín, desembocó en una protesta ciudadana de grandes proporciones respecto de la falta de seguridad en la capital del país. Entonces, yo creo que lo que asistimos el día 23 y lo que vimos el domingo pasado es una participación muy amplia, muy consciente y muy comprometida de la ciudadanía mexicana. A mí me tocó estar a una cierta distancia del templete, pero al ver las intervenciones de los dos oradores y la respuesta que los congregados ahí manifestaron, había una sintonía política muy pocas veces lograda. Los mensajes de ambos oradores fueron muy bien captados por la población y había un respaldo manifiesto de los participantes. Marcos se refiere y menciona, digamos, las entrevistas, las intervenciones, los discursos, las posturas reiteradas del actual presidente del Consejo General del INE. Pero yo considero que esas intervenciones fueron necesidad frente a la andanada que el presidente de la República les propinaba. Y si bien hay otros organismos constitucionales de gran importancia, como es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE sí ha sido una parte fundamental de la historia mexicana en pos de la democracia. Entonces, yo creo que la manera en que Lorenzo Córdoba ha asumido su responsabilidad es una clara conciencia, es un claro compromiso de lo que implicaba y de lo que sigue implicando que el INE fuera afectado en estas tareas que ya hemos mencionado. Yo creo que fue una toma de conciencia muy
bien meditada, muy bien razonada y que además, digamos, poniendo en juego la integridad, porque la conducta del presidente no es nada tersa, no es nada amable y tiene visos de, digamos, persecutorios en contra de las figuras que osan discrepar de él políticamente. Marco tiene razón en el sentido de que un árbitro no tiene que tener ese protagonismo, pero las condiciones en que se dio este gobierno así lo condujeron. Y creo que sí valdría la pena tener en cuenta las posturas que ha asumido el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que aunque con menos resonancia, sí se han opuesto también a decisiones presidenciales importantes. Y insisto, lo que sucede es que el INE es el núcleo de la democracia, porque es quien organiza las elecciones. Muy bien, pues la pelota ya está en otro lado. ¿Qué es lo que le depara al plan B? ¿Cuáles son los escenarios que ustedes perciben ahora? Considero que el plan B, ya se ha dicho por ahí, va a ser, bueno, el plan B ahora, las reformas que están por publicarse, que también pareciera que hay un cálculo político en la publicación, en su publicación en el Diario Oficial de la Federación, va a ser la ley más impugnada en la historia del constitucionalismo mexicano. O sea, y bueno, no es una ley constitucional, pero es una ley reglamentaria secundaria, va a tener más de decenas de impugnaciones por el Instituto Nacional Electoral, por funcionarios dentro del Instituto Nacional Electoral, por los partidos políticos, por congresistas, por sociedad en general, por sociedad civil, y esa andanada de impugnaciones va a llevar el campo político de esta batalla, de esta disputa por la narrativa de la democracia, una democracia populista, de mano alzada, de procedimientos simplones, frente a una democracia procedimental, técnicamente muy elaborada, complicada de ejecutar, costosa. Esas dos narrativas se van a ir a una nueva arena política que va a ser la Corte. Y en la Corte hay otras reglas. Primero, hay una secrecía ahí fundamental. Hemos escuchado a todos los actores políticos pronunciarse a favor o en contra de la reforma en todo este tiempo que llevamos discutiéndola. Y obviamente por los fines y la forma en la que operan los ministros no lo pueden hacer, pero ahí vamos a tener una zona gris en donde va a estar la discusión. Lo que yo asumo que va a ser el escenario más viable es que se va a declarar la suspensión de la aplicación de la reforma, se va a evaluar y que en ese proceso de evaluación la van a declarar constitucional. Eso me parece que va a ser el camino que van a seguir. No olvidemos que este el presidente López Obrador, es el único presidente en la historia del país, al menos de las reformas al sistema judicial del 90 para acá, que ha designado a 4 ministros de la Corte. Ese es un dato que hay que tener ahí en mente, porque puede, con una mayoría muy, muy compacta, lograr que se vote que la reforma es constitucional y que avance, y entonces estaríamos en otra arena. Entonces, yo esperaría eso. Solo agregaría una cosa más. El presidente y los modelos populistas en el mundo tienden a buscar enemigos para poderse reproducir. Y como la oposición estaba moralmente derrotada por el mismo presidente declarado en los primeros años, encontró en el INE, encontró en la defensa de la democracia y encontró en esta etiqueta "el INE no se toca", un enemigo con el cual reproducir el nosotros y el ustedes. La marcha de los 400, las manifestaciones, las marchas de los 400 pueblos, ustedes las conocerán, que son personas que se inconforman ahí en Reforma, que incluso están desnudas, enojan, molestan a muchas de las personas que marcharon este domingo, ¿no? También se enfrenta en ese campo político que desarrolla el presidente muy bien con un enemigo, dos visiones de país. Una visión de país de unos que se marchan y manifiestan y que se enojan, que se marchen y que se manifiesten otros cuando no son ellos. Y está ahí. Ojo, no estoy criticando a quien haya ido y a quien no haya ido. Lo que estoy diciendo es que el país también está dividido y ese campo político de esa división la ha generado el presidente, ha tenido distintas etapas y ahora va a estar en la última etapa, en la etapa de los tribunales, y creo que ahí la Corte va a tener un papel honroso y esto se va a acabar como desactivándolo por parte de él. ¿Cuáles son los escenarios? Yo veo
más escenarios, todos complejos. Creo que si estamos en una facultad de Ciencias Políticas y Sociales, observando lo que ha venido aconteciendo en el país en los últimos 15 años, advirtiendo la importancia que ha tomado la Suprema Corte de Justicia en su función de último árbitro constitucional, deberíamos estudiar más derecho constitucional y deberíamos conocer mucho más a fondo la Constitución, porque la disputa en ese terreno es sobre la interpretación que se da al máximo texto legal que rige la vida nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la Corte va a tener una tarea sumamente compleja, sumamente difícil. Va a tener que fundamentar muy bien el criterio que sustente y que finalmente desemboque en su juicio. Si está dispuesta o si su trabajo de diagnóstico del conjunto de reformas a leyes secundarias se traduce en una invalidación de todas ellas, la argumentación jurídica debe ser impecable. Para un procedimiento de esa naturaleza, como ya lo mencionó Marco, y los comentarios periodísticos hoy se dirigen a ello, la decisión está en 11 personas que tienen el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y de esos 11, parecería que hay 3 que son irreductibles o 3 que pueden defender hasta el último momento la reforma presidencial. Entonces, la discusión al interior de ese cuerpo de 11 personas va a ser sumamente difícil y complicada. Agreguemos algo que ha estado en el debate público y que tiene una importancia relevantísima para la desembocadura del conjunto de las demandas de inconstitucionalidad del proyecto del actual presidente. La figura de la ministra Yasmín Esquivel, que se identifica claramente con los propósitos políticos gubernamentales, ha defendido las tesis presidenciales y hoy su lugar y su función están sumamente cuestionadas. Entonces, no sé qué vaya a ocurrir, es muy difícil saberlo, qué tipo de consecuencias va a tener esta demostración que 2 de sus tesis hayan sido enteramente plagiadas, y la segunda de doctorado escandalosa porque se alimentó de textos de juristas de renombre internacional, muchos de ellos ya levantaron la voz y se quejaron de el plagio que cometió esta persona. Porque quiero decir, la permanencia de la ministra Esquivel en la Suprema Corte de Justicia es un elemento a tomar en cuenta en la composición de los votos o en la correlación de fuerzas interiores. Segundo, creo que el propio armado de la iniciativa jurídica que presentó Morena tiene muchos problemas de lectura, de interpretación. Entonces, la Suprema Corte de Justicia va a tener que hacer una lectura muy atenta, muy minuciosa de todos esos aspectos, y si no las invalida a todas, la otra podría ser una invalidación parcial o de alguna parte de las leyes. Entonces, ese otro escenario es posible. Creo que las perspectivas están en marcha, no hay nada definido hasta el momento. Efectivamente, la responsabilidad histórica, la fama política, el cargo que implica ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y el momento político inclinarían la balanza hacia que hubiera una declaratoria de inconstitucionalidad de todas estas. A ello le podemos agregar el patente, la manifiesta apoyo que ha recibido la Suprema Corte de Justicia en la concentración del domingo. Habría esos elementos que podrían orientar su decisión en ese sentido. Pero el propio ministro El Retiro Cosío, en su discurso, mencionó la cantidad de presiones que pueden estar recibiendo los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso es, Marco lo mencionaba antes de iniciar el programa, la manera en que recientemente se refirió
el jefe del Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia implicaría un nuevo encuentro, una nueva confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia. Si la Suprema Corte de Justicia falla en contra de la iniciativa de las iniciativas presidenciales, el conflicto va a seguir. El actual presidente de la República no escatima esfuerzos por seguirse confrontando y viendo que un voto adverso en la Suprema Corte de Justicia le va a complicar la elección presidencial. O sea en un sentido o sea en otro, el presidente va a tratar de seguir creando situaciones de tensión exacerbada que pueden estar desbordando el propio marco constitucional. Pero bueno, lo que hemos tratado de hacer aquí en este programa, en este episodio y en todos los demás, pues es ofrecer elementos para el análisis de todos estos fenómenos y esperamos que en esta ocasión pues hayamos cumplido con ese objetivo. Les agradezco mucho a nuestros invitados el día de hoy, Francisco González Ayerdi, Marco Arellano Toledo, profesores del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias por su atención. Política Hoy, programa digital en donde especialistas de ciencias sociales analizan y debaten con información y rigor los temas de la coyuntura política nacional. Política Hoy es un programa del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Política Hoy, es momento de debatir y analizar la política.